Aragón Radio Podcast. De la mañana, 17 minutos. La compra-venta de viviendas en Aragón en las primeras semanas de este 2023 ha subido un 11,7% con respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 6,6% a nivel nacional. Así que se han hecho más operaciones de compra-venta en nuestra comunidad, muchas más que en el conjunto de España. Nuestra comunidad sale, por tanto, de las tasas negativas registradas en diciembre. Suma en total casi 1.500 operaciones en el primer mes del año frente a las 1.334 de enero del 2022. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, estas cifras puede que no reflejen la situación actual, porque las cifras de primeros de año corresponden a operaciones de venta que se cerraron unos cuantos meses antes. Así que vamos a analizar cuál es el panorama actual. Saludamos antes de nada a Francisco Santacreu, experto en el mercado inmobiliario aragonés. Señor Santacreu, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. Las últimas cifras que conocemos de venta de viviendas en Aragón parece que son positivas, pero tienen una lectura que quizá pueda ser engañosa porque no refleje la situación actual. Usted nos dirá, ¿esto es así? Bueno, efectivamente. Los que estamos en el mercado, pues día a día y a través de nuestras agencias inmobiliarias, vemos realmente un cambio de tendencia importante, sobre todo en términos de demanda. La demanda viene, contrayéndose desde sobre todo el verano pasado, desde este último verano, desde septiembre, lo estamos notando en nuestras carteras, en el día a día. Y a nivel de precio, aunque efectivamente los datos últimos todavía son positivos, como comentabas, responden quizás a meses pasados, ¿no? Entonces, también, aunque los últimos datos, insisto, son positivos, pero sí que estamos notando, y así lo evalúa también la Cátedra de Mercado de la Universidad de Zaragoza, cierta tendencia a la baja. Es decir, las gráficas a nivel de precio, las de demanda ya se han dado la vuelta, y las gráficas a nivel de precio también están, bajo nuestro punto de vista, en términos máximos. Es decir, que esos últimos datos que comentaba yo al principio se referirían a, por ejemplo, los meses de verano. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la mayoría de datos que manejamos son datos que provienen del Colegio de Registradores. Entonces, cuando una compraventa está inscrita, es porque 2 meses antes o un mes y pico antes se ha llevado al notario, y los datos de los que proviene son de seguramente 2 o 3 meses antes, que es cuando se ha cerrado la transacción. Entonces, efectivamente, los últimos datos que tenemos, aunque son del cuarto trimestre o principio de este año, realmente provienen a transacciones seguramente del final del verano pasado. Y ahora mismo, ¿cuál diría que es usted la situación actual? ¿Se está frenando la compraventa? Sí, vamos a ver, los datos son evidentes. De hecho, si nos vamos a los datos que la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza nos da del último trimestre, lo que tenemos es, por ejemplo, a nivel de demanda, una bajada en términos trimestrales del 10%. Es decir, si comparamos de trimestre a trimestre anterior, es una bajada del 10%. Los datos de hipotecas también dan ese dato, parecido, en este caso del 4%, una bajada en términos trimestrales también del 4%. Y si nos vamos a precios, es cierto que, como decía antes, en términos anuales estamos todavía en subidas de un 6%, si comparamos el último trimestre del año 22 con el último trimestre del 21, son subidas, sí. Pero si nos vamos a datos trimestrales, comparando de trimestre a trimestre, ya estamos también en pequeños descensos, ¿no?, del 0,4. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo en la calle, lo que estamos viendo en el día a día de las agencias, también son datos que el Colegio de Registradores, de alguna manera nos está indicando, ¿no? ¿Hablaríamos de una tercera parte menos de operaciones aproximadamente? En número de operaciones, digamos que estamos ahora mismo en términos trimestrales un 10% a la baja, pero si nos vamos a la demanda, sí que estamos viendo
datos de una bajada de una tercera parte. Me explico. Si nos vamos a portales inmobiliarios a ver la oferta, que es lo que hay en el mercado a la venta, por ejemplo, en septiembre del año 22, en Zaragoza había en el entorno de 3.300 viviendas puestas a la venta. Sin embargo, ahora, a datos de ayer, estamos en 4.400 viviendas puestas a la venta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la oferta ha aumentado considerablemente, y además por dos vías, es decir, por la oferta en sí, vendedores que tenían pensado vender de aquí a unos meses han adelantado su decisión, previendo que quizá puedan sacar ahora más por su propiedad que dentro de unos meses, y también por la contracción de la demanda, que sin duda viene pues respaldada por la inflación y por el aumento de los tipos de interés. Los precios también están bajando, por tanto. Bueno, ahora mismo, si hablamos en términos anuales, los precios todavía están marcando pequeños ascensos. Es decir, si comparamos de trimestre al trimestre del año anterior, al mismo trimestre del año anterior. Si nos vamos de trimestre a trimestre anterior, ahí sí que ya notamos ciertas bajadas. Pero claro, insisto, son datos que vienen de transacciones de final de verano. Los que estamos en el mercado inmobiliario día a día, sí que estamos viendo que la oferta y los propietarios están ahora sí ya, desde hace unas semanas, ajustando los precios para poder encontrarse con los compradores. ¿Cuánto tiempo podríamos calcular, si es que se puede hacer alguna previsión, que vamos a estar en esta situación, digamos, de aumento de la oferta, de bajada de precios y de reducción de operaciones? Bueno, yo creo que el año 23 va a ser un año de cierto cambio de tendencia y que puede durar pues seguramente todo el año. Hay que tener en cuenta que la inflación está ya dando muestras de relajación, los tipos de interés ya no se prevén grandes subidas, y sobre todo después de esto que ha pasado con Silicon Valley, Credit Suisse, etcétera, que precisamente comentabais ahora en las noticias a nivel nacional, y sí que se espera que el mercado inmobiliario que va detrás de todas estas noticias, porque al final no deja de ser un mercado social, se espera que en el año 23 ocurran estos cambios que estamos comentando, y seguramente pues el año 24 hacia principios pues nos encontremos ya con una situación digamos más estable de precios y demanda en plano. ¿Qué tipo de viviendas son las que se van a ver más perjudicadas en este freno de las ventas? Bueno, aquellas viviendas que no tengan un especial atractivo, pues es posible que se vean un poquito más afectadas, es decir, viviendas que estén más metidas en barrio, o viviendas que no tengan ascensor, o viviendas digamos con un programa pequeño, pues lógicamente, o viviendas más antiguas, pues tienden a tener los precios y la demanda suelen ser más duras con ese tipo de viviendas. Viviendas con espacios abiertos, grandes, en zonas, digamos, con un mejor comportamiento, pues lo lógico es que no tengan una afectación tan grande. ¿Qué va a pasar con las segundas residencias? ¿También se está viendo muy afectada? Bueno, la segunda residencia no se comporta exactamente igual. No es lo mismo irse, por ejemplo, a la costa mediterránea que irse a lo mejor al interior del país, ¿no? Si nos centramos en lo que es Aragón, todavía mantiene un pulso importante la demanda, porque la demanda de la vivienda, de la segunda residencia, no solo proviene del mercado de Aragón, no solo proviene del mercado de Zaragoza, proviene de Madrid, proviene de mercados extranjeros, proviene de Barcelona. Entonces, a nivel de demanda se mantiene un buen comportamiento, y a nivel de precio estamos, yo te diría que en términos más o menos planos. ¿Y dónde compramos segunda residencia los aragoneses ahora mismo? Bueno, históricamente el aragonés ha comprado la segunda residencia, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pues en la zona de la costa del norte de Castellón y sobre todo el sur de Tarragona, norte de Castellón, sur de Tarragona, y por supuesto también pues en el Pirineo aragonés. De todos es conocido pues el auge de Sallén de Gallego, de Jaca, Sabiñánigo o Benasque, ¿no? Pero también hay otras zonas que están teniendo un buen comportamiento, como puede ser el Maestrazgo, como puede ser el Matarraña, la Sierra de Albarracín, también tiene un cierto comportamiento, pero sobre todo ahí en esas zonas está comprando más demanda de fuera, incluso de extranjeros. Francisco Santacreu, experto en el mercado inmobiliario aragonés, muy interesante escucharle. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo, muy bueno.